Bueno, ahora vamos a revisar nada más lo que es la tabla de Student, que es una de las que les acabo de decir que se utiliza para poder hacer prueba de que los coeficientes son significativos. Y bueno, aquí en el libro de Bujarati de econometría, que es una de las recomendaciones que les he dado para que revisen y puedan ustedes estudiar en ese libro, bueno, que la mayoría de los estudiantes de economía lo tienen, y pues aquel que no lo tenga, díganme, yo se lo hago llegar por correo electrónico. Este libro, pues igual que cualquier otro de estadística, contiene al final del libro, específicamente en la página 932, lo que sería la tabla de T-Student, que es una de las distribuciones de probabilidad que existen y que es la que se utiliza en econometría para poder establecer la parte de la significancia, pero también va a ser utilizada para poder establecer los rangos o los intervalos en los que se encuentran los valores de beta 0 y beta 1. Lo único que tenemos que saber son los grados de libertad y el nivel de confianza. En el caso del nivel de confianza ya se los había dicho ayer y les expliqué de alguna manera que esos son niveles que se refieren a con qué tanta precisión obtengo un resultado. El 95% es más utilizado porque no cae ni en un extremo ni en otro, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de que es una distribución que nos permite establecer si los coeficientes beta 0 y beta 1 son significativos. Entonces el 95% es el que vamos a utilizar, y los grados de libertad pues, son básicamente el número de datos que tengo reales para estimar el modelo. Y hago énfasis en reales porque no todos los datos que tengo en mi base de datos, para la redundancia, no todos esos datos son los que utilizo para poder obtener el valor del estadístico T, sino únicamente voy a tener esos datos que me quedan después de haber estimado los coeficientes del modelo. En este caso, ¿cuántos coeficientes tengo? Pues tengo dos coeficientes que estimé en el modelo, que es beta 0 y beta 1, y y eso significa que son dos datos que tengo que eliminar del total de datos. Entonces tengo tres datos. Entonces eso es lo que nosotros conocemos en estadística como grado de libertad. Si del total de datos que nosotros tenemos, le tendría que restar el número de coeficientes que se estimaron, y una vez que tengo eso, pues ya yo puedo establecer mi grado de libertad, ¿no? N, que es el número de datos, menos el total de coeficientes que se estimaron. Fueron dos, beta 0 y beta 1. Entonces si yo en este caso tengo 5, entonces le tengo que restar 2 y me van a quedar 3 grados de libertad. Si tengo 20 datos y estoy estimando beta 0 y beta 1, voy a tener 18 datos. Así sucesivamente. Entonces los grados de libertad van a ser los datos que me quedan una vez que he estimado los coeficientes. Me parece que en el ejercicio que veíamos anteriormente les había dicho 5, no, es 3. ¿Por qué? Porque le tengo siempre que restar los dos, los dos coeficientes que se estimaron. Entonces siempre va a ser así. Creo que sí les expliqué al final, que siempre debo de tener 30 datos, pero considerando que le voy a quitar 2. Entonces por lo menos debo de tener 32. Si ya estoy hablando de un modelo donde existen 3 coeficientes, entonces a mi muestra le voy a quitar 3. Entonces me van a quedar en realidad esos datos una vez que le he quitado esos 3. Si tengo 4 coeficientes que voy a estimar, voy a quitarle a mi muestra 4, y esos van a ser mis grados de libertad. Se llaman grados de libertad porque son los verdaderos cantidad de datos que tenemos para, para poder hacer la corrida del modelo. Ok, entonces en este caso decíamos tenemos 5 datos, pero le quitamos 2 porque calculamos beta 0 y beta 1, nos queda 3 grados de libertad. En esta columna que dice GDL vamos a establecer cuántos datos me quedaron después de haber eliminado los coeficientes. Y en este caso es 3, ¿verdad? Porque eran 5 menos 2, 3. Después decimos al 95% de confianza.
95% de confianza, si distribuimos, aquí aparece en la parte de horizontal, está el 0.05%, el 0.05, perdón, y la mitad del 0.05. Es decir, que al haber dos colas de distribución, eso se divide entre dos y me queda 0.025 de un lado y 0.025 de otro lado. De tal manera que al sumarse tengo 0.05, que es la región de error que yo puedo cometer. Eso ya lo vieron en estadística. Lo único que estoy nada más mostrándoles es que el valor que veíamos ayer sobre el test student que calculé con el test student que le conocemos crítico o de tablas, este se va a llamar test student crítico o T de tablas, sirven para compararse. Entonces yo les decía, bueno, nosotros como economistas utilizamos el 2 porque hablamos como una medida aproximada después de 30 datos al 95% de confianza. Y vamos a ver esa situación. Vean, ustedes, si nos ubicamos aquí en 30, lo que vamos a observar es que al 95% de confianza el valor oscila en 2.42, 2.04, ¿no? Realmente es 2 y conforme va creciendo va tendiendo a 2. Cuando llega a infinito es 1.96. Es decir, estos rangos después de 30, digamos, ya son muy próximos a 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les decía. Entonces, realmente cuando ya la muestra es mayor de 30, lo tomamos como un parámetro el 2. Si el test student que calculamos está en 2, decimos, no, pues es significativo. ¿Sí? Si es 3 es significativo, si es 4. Aquí la cuestión es que el estadístico T debe de ser mayor, que calculamos, el que calculamos con la fórmula Y, debe de ser mayor a 2. ¿Sí? Entonces eso me garantiza que el coeficiente es significativo, pero esta es la razón por la que yo especifico el 2, porque es cuando utilizamos más de 30 datos, que eso es lo que deberíamos estar siempre conscientes, entonces voy a obtener o debería de obtener testudes mayores a 2 para poder decir que el coeficiente que estoy estimando es significativo. ¿Sí? Por esta razón, porque estos son los valores de test-student cuando se tienen muestras de mayores a 30 al 95% de confianza. Entonces, siempre que corro un modelo y obtenga un T con la fórmula que hicimos ayer mayor a 2, me voy a sentir de alguna manera seguro de que ese coeficiente sí debe de ir en el modelo, sin haber hecho una revisión de las tablas. ¿Por qué? Porque sé que tengo más de 30 datos, el 95%, entonces ya con eso yo tengo elementos para poder decir que esto es mayor a 2 y por lo tanto ese coeficiente es significativo. Entonces, en este caso, bueno, yo tengo 5 datos, le quito 2, tengo 3, entonces por eso me sale el test student de 3.182. Pero en realidad no vamos a analizar 5 datos, vamos a analizar más. Entonces aquí el 3.182 nos va a servir para poder decir si los test student que calculamos se encuentran por abajo o por arriba. Si se encuentran por debajo, entonces esos coeficientes no son significativos. Si se encuentran por arriba de ese valor, entonces ese coeficiente sí son significativos. Entonces ese va a ser nuestro criterio. Que el T que calculamos con la fórmula, es mayor que el T de tablas, entonces el coeficiente es significativo. Si el T que calculamos con la fórmula que les di es menor que el T de tablas o el T crítico, que es lo mismo, entonces decimos que no son significativos. Ayer veíamos que nos salía 15.1, 15.2 por ahí. Entonces eso nos dice que pues sobrepasa muchísimo el 3.182. Era el caso de beta 1. Pero beta 0 nos salía menor, nos salía 1.8. Entonces aproximadamente entonces era mucho menor. Entonces ese no debería ser significativo. Pero le decía, realmente a nosotros nos interesa más el caso de beta 1 porque es el que vincula las variables. El intercepto no es tan relevante. Ya después veríamos en qué caso sí es relevante. Pero en este momento digamos que no pasa nada si lo dejamos. Si no genera un cambio radical. Bueno, pues cualquier duda que tengan, manifiéstenla y pues vamos a tratar de a seguir con el tema de los intervalos y prueba de hipótesis. Sí, pero sí me gustaría que fueran ustedes ya trabajando
con los modelos que hemos ido desarrollando, ya esta parte de calcular t-student, bueno, desde la varianza de beta 0, varianza de beta 1, error estándar de beta 1, error estándar de beta 0, y ya llegar al t-student y ver, hacer este análisis para ver si los coeficientes que hemos calculado son significativos.